Bueno, amadas, bienvenidas. Creo que hay un par de hombres bienvenidos a todos. Pero lo primero que tenemos que hacer es orar para entregarle este tiempo especial al Señor. Amén. Señor, gracias, Padre, porque tú nos permites una vez más poder compartir tus verdades, aunque sea presentando un libro. Señor, gracias por lo que tú has puesto en tu palabra que inspira a autoras como Yanine y otras que están aquí para enseñar a tu pueblo. Señor, bendícenos, déjanos ver en esta tarde como tú ves, las cosas como tú las ves y la prioridad que tú diseñaste para nosotras en tu palabra, Señor. Padre, gracias por todo, bendícenos en este tiempo y todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Yanine, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar con mi familia. Así es, esta es tu iglesia local. Para los que no saben, Yanine es de IBI. Amén. Está mal decir eso porque tú estás en Guatemala. Pero yo soy de IBI. Yo siempre seré de IBI. Es como se decir que si yo soy de mi mamá. Es cierto, es cierto. Así que Yanine es de las nuestras. Y yo sé que quizás tú no necesites introducción, porque como hemos visto, muchas han leído tus libros, muchas te conocen porque tú eres parte de aquí, pero para aquellas que quizás no te conocen y las que nos están viendo en la transmisión, yo necesito decir algunas cosas de tus virtudes que te hacen a ti. Que te respaldan y puedan ellas conocer de boca de un tercero, de una testigo, lo que el Señor ha hecho en ti y a través de ti, y sepan que la autora de este nuevo material, que es el que estamos presentando hoy, tiene todo lo que se necesita para enseñarnos a nosotros acerca de la palabra. Así que, Yanine, sin más, te voy a decir que voy a comenzar de atrás para adelante. Tú estás casada con Alex, ese es un siervo del Señor. Un aplauso a Alex, ese hombre maravilloso que Dios les regaló. Y no voy a decir eso que dijiste ahora, pero Alex, gracias Alex. Bueno, y desde hace 4 años, Yanine es madre por el milagro de la adopción. Tiene 2 hijos. Tiene a Flor de 19 años, ya es una adulta, y a Mateo de 18, un adulto también. Así que, pero no has terminado tu tarea, todavía te falta un largo camino que el Señor, y los nietos también para disfrutar. Pues Yanine tiene una maestría en estudios teológicos del Seminario Bautista del Sur, que muchos de ustedes conocen, y actualmente ahí mismo está haciendo un doctorado, como si no fuera suficiente todo lo que tienes. Pero bien, sigue. A ella le gusta eso, créanme. Pero Yanine, a pesar de todo eso que ustedes ven, siempre te he conocido con un corazón misionero. Yo creo que eso te destaca, te distingue. Y por más de una década fuiste enviada hacia Asia, ese fue uno de los primeros territorios, por la IBI, y luego fuiste a otros lugares y a hacer ¿qué? Lo que hiciste fue a enseñar Biblia, a ser discípulos, que esa es tu pasión. Todas las que nos hemos expuesto, ¿quiénes de las que están aquí se han expuesto a alguna enseñanza de Yanine? Es maravilloso. El Señor ha puesto en ti un don de la enseñanza. Y la verdad que disfruto cada vez que te oigo enseñar y cada vez que leo uno de tus libros. Así que no hay duda de que Dios te ha inspirado una vez más y ha puesto palabra en ti para ponerla en ese escrito. Así que a mí me encantó leer ese libro. Me encantó, Yanine, porque la estructura que tú pusiste ahí representa muy bien lo que tú eres. Yanine es ingeniera civil, entonces ella sentó las bases del conocimiento teológico como buena ingeniera y nos está enseñando cuál debe ser, ¿verdad?, la base de nuestra fe escrita en la palabra. Así que queremos en este lanzamiento desvelar tu corazón una vez más y ver lo que hay detrás de este libro, lo que Dios puso en tu corazón, y sembrar en cada uno de ustedes un deseo de volver a las escrituras o de empezar a leer las escrituras. Así que, Yanine, tengo una serie de preguntas que te quiero hacer para que tú compartas con nosotras en este tiempo, ¿verdad? Y la primera pregunta es, y es algo que todas queremos saber, ¿qué te inspiró a escribir un libro enfocado en la Biblia, específicamente para las mujeres y de todas las edades? Bueno, para mí la Biblia ha sido un deleite desde que era niña. Pero por muchos años había muchísimas cosas que yo no entendía de la Biblia. Yo me sabía los versículos, yo ganaba todos los careos bíblicos cuando era niña y adolescente, enseñaba las historias bíblicas, pero el entender toda la Biblia a mí se me hacía difícil, había muchas cosas que se me hacían difícil de entender. Yo recuerdo cuando tenía como 15 años que yo entré en un ayuno de 40 días de vegetales y fruta porque yo quería entender Apocalipsis, señores. Y yo me puse a ayunar, yo me puse a orar, pero yo no entendía Apocalipsis. Si yo hubiera tenido a alguien que me explica Apocalipsis, hubiera sido más fácil. ¿Qué es la estrategia del Señor? La gran comisión en Mateo 28 dice que
ir por todo el mundo y predicar, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y el discipulado es enseñar a otros, no lo que yo creo acerca de Dios, sino lo que Dios dice acerca de sí mismo en la Biblia. Entonces la Biblia, lo que yo he aprendido en 40 años de ser cristiana y casi 40 años de leer la Biblia, es que nunca fue la intención de Dios de que no fuera comprensible a nosotros. Siempre fue la intención de Dios de que fuera nuestra relación con Dios fuera basada en las Escrituras, no solo en algunas historias, sino en toda la Escritura. Y que cada una de nosotras, sin importar la edad, deberíamos poder, de acuerdo obviamente a nuestra edad, entender la palabra. Y entonces, a través de toda mi vida cristiana, yo veía tanta gente que como yo lucha sola, o que aún después de 50 años en el Evangelio dice, yo no sabía y yo no entiendo, yo eso del Antiguo Testamento y eso de los profetas, no lo entiendo. Entonces a mí me pesa. Entonces yo creo que nosotros necesitamos un ejército de mujeres de todas las edades, como dice la palabra, enseñándose. En el libro de Isaías dice, vendrá un tiempo en el que no le dirán, ve aquí a aprender, sino que unos con otros van a decir, yo encontraba al Señor. Entonces, podamos entender, conocer a Dios y entender las Escrituras. Esa es mi inspiración. O sea, mi inspiración es, Dios es hermoso, Él quiere ser conocido, y la mejor forma que nosotros podemos conocer a alguien no es a través de otra persona, sino a través de cómo esa persona se revela a nosotros. Y entonces eso es la Biblia, es la autorrevelación del Señor. Y ese es mi deseo, que cada mujer, sin importar en la fase de vida que ustedes estén, puedan decir, yo puedo leer mi Biblia, yo puedo entender mi Biblia y ahora yo puedo compartirla con otros. Gracias, Janine. Y tú sabes que el deseo lo tenemos todas, pero yo creo que de profundizar, de leer, todas lo tenemos, pero yo creo que no es un secreto que para todo lo que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, nos hemos topado con obstáculos para no poder leer la Biblia. Entonces, tú que has andado tanto, que has ministrado tanto, ¿cuáles consideras tú que eso que son los mayores obstáculos para nosotras las mujeres no seguir estudiando la Biblia? ¿Y cómo este libro que tú has podido crear puede ayudarnos a liberarnos de esos obstáculos? Bueno, el primer obstáculo es la actitud que nosotros traemos al leer la Biblia. Ese es el primer obstáculo, somos nosotras mismas a veces. A veces un obstáculo es, tenemos ideas preconcebidas de lo que yo creo que la Biblia dice y no dejo que la Biblia hable por sí misma. Entonces yo vengo buscando lo que Dios me quiere decir a mí, pero Dios no está hablando de mí, está hablando de Sara, está hablando de Isaac, y entonces yo digo, bueno, pero esto no es mi problema, esta conversación es Dios con Sara. Pero el protagonista de la Biblia es Dios. Ese es el capítulo 1 del libro, porque es la base. Si entramos a la Biblia queriendo vernos a nosotras mismas en la Biblia, se nos va a hacer muy difícil entender, porque Dios está hablando mayormente de Él. Y entonces, entendiendo cómo Dios es, lo que Él revela acerca de sí mismo, lo que Él revela de su voluntad y lo que revela acerca de nosotros, entonces yo voy a poder conectar lo que yo necesito ver y aplicar en mi vida a lo que Dios está diciendo. Es como que yo venga a una conversación con ustedes, se han encontrado con alguien busca pleito. Eso no pasa en este país. Este país está lleno de gente pacífica. Yo soy dominicana y mi familia es ibaeña. Entonces ya ustedes saben, una buena combinación de aguilucho, hablando con liceíta y todo eso. Y cuando uno está hablando con alguien busca pleito, uno no puede tener una conversación, porque ya la persona trae un argumento y ya la persona ganó la batalla, según ellos ganaron, aunque terminen enemigos. Y entonces a veces venimos a la Biblia buscando pleito. Venimos a la Biblia con un discurso de lo que yo quiero oír de Dios. O sea, yo te voy a decir a ti, Dios, lo que yo quiero que tú me digas. Y por eso no vamos a entender la Biblia. Porque el Señor quiere que lo entendamos, pero en sus términos, no en los nuestros. Pero Él quiere ser conocido, Él quiere mostrarnos su voluntad y lo que Él nos muestre va a ser bueno, aunque no sea lo que yo quiero oír. Ese es el primer obstáculo. El segundo obstáculo es el tiempo. Toma tiempo y toma esfuerzo y toma dedicación entender la Biblia. No es que usted se va a sentar en la sala y va a entrar en una meditación extraña y le va a bajar todo el contenido de la Biblia. Eso no va a pasar. Usted se pasa 12 años en el colegio para tener una educación básica, señores. Y a partir de ahí se va construyendo. Es igual con la palabra. Va a tomar tiempo
entender ciertos aspectos de la Biblia, pero los aspectos fundamentales son sencillos y son entendibles y comprensibles. Va a requerir dedicación, de que usted no se dé por vencido cuando se encuentra con un obstáculo, y eso pasa en todo en la vida. Si aquí hay mamás, ¿verdad? Madres, padres, cuando usted estaba conociendo a su pareja, ustedes no me digan que ustedes se casaron, que nunca tuvieron un pleito, porque entonces no viven en este planeta, perdón. Eso todo el mundo en algún momento va a tener malentendido. Madres, ¿ustedes aman a sus hijas? Hija, ¿ustedes aman a sus madres? Hay veces que ustedes no se entienden, ¿verdad? ¿Y qué usted hace? Yo no quiero salir con esa, no quiero hablar con ella ya. No, aunque en el momento lo diga, usted no lo puede hacer. Eso mismo nos pasa con la Biblia, porque no entendemos. No, yo no voy a seguir haciendo eso. Entonces necesitamos seguir insistiendo. Entonces está el asunto de la dedicación y el tiempo. El tiempo se ha vuelto una excusa. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuántas horas toma leer todo el Nuevo Testamento? Horas. Dije no día, no semana, horas. Si usted se sienta a leer y solamente duerme, a usted le va a tomar menos de 2 días leer todo el Nuevo Testamento. Toma 18 horas, 20 minutos leer todo el Nuevo Testamento, de principio a fin. Toda la Biblia, de principio a fin, leerla en tiempo, leerla sin sentarse a comprender, a devolverse y eso. No estoy diciendo que lo hagan así siempre, porque eso tiene su espacio. Toma 72 horas. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, una serie de Netflix, si usted se sienta a verla, va a ser más o menos el tiempo, una serie corta, que usted toma en leer todo el Nuevo Testamento. Eso es una serie de Netflix. Entonces, el problema realmente no es tiempo. Si usted tiene 30 años, ¿quiénes tienen 30 años o menos acá? Ok. Si ustedes tienen 30 años, si usted empieza hoy a leer la Biblia 5 minutos diarios, cuando usted tenga 70, va a haber leído la Biblia 12 veces completa. Entonces se puede, señores. Le estoy dando tips de diferentes formas que lo pueden hacer. Se puede sentar y leer un libro entero. Hay más de 20 libros de la Biblia que pueden ser leídos en menos de 15 minutos, el libro entero. De los 66 libros, hay más de 20 que usted puede leer en menos de 15. Entonces, se puede, pero a veces necesitamos la guía, la inspiración, el ánimo, y para eso estamos en el cuerpo de Cristo, para animarnos, y para eso es este recurso. Excelente. Yanine, tú sabes, a propósito de eso, en el capítulo 7 de tu libro, tú das razones por las que no entendemos la Biblia. Y una de esas razones, no se las voy a develar porque tienen que leer el capítulo 7, pero una de ellas es no tener el hábito de leerla. Entonces, el ánimo que Yanine les da es a cultivar ese hábito y mucho más cuando somos o son jóvenes. No, somos jóvenes. Bien. Te tengo otra pregunta. Nosotras como creyentes, ¿verdad? Se nos instruye no solamente a leer la Biblia, sino a vivir la Biblia, ¿cierto? Entonces, tú como autora que ideaste y escribiste este material, ¿cómo entiendes tú que este libro puede cambiar la forma en que las mujeres se relacionan con las escrituras en su vida diaria, el día a día? ¿Cómo me ayuda el material? Bueno, el material te va a guiar hay varios aspectos, pero hay un aspecto que es un método de estudio bíblico, que es el método inductivo, pero a veces se ve de forma muy detallada. De manera macro, cualquier estudio bíblico, la meta del estudio bíblico es la transformación. La meta del estudio bíblico no es la información. La información, o sea, el entendimiento de lo que la Biblia dice, es el medio para la transformación. O sea, lo que yo aprendo y conozco es entonces lo que debe transformarse. ¿Por qué? Porque si yo trato de aplicar la Biblia, que pasa mucho en la vida cristiana, pero entendí mal, yo voy a estar mal aplicando. Con buenas intenciones, pero mal aplicando. Y de ahí salen herejías, de ahí salen legalismo, de ahí sale el libertinaje, de ahí sale todo lo malo que vemos en cuanto a prácticas de la vida cristiana y todas las incoherencias. No hay cosa peor que desilusione más al mundo en cuanto a la iglesia de las incoherencias de los cristianos,
que decimos que la Biblia dice una cosa, pero entonces no la obedecemos ni la vivimos en nuestra vida. Entonces, lo que busca el estudio bíblico es animarnos a que lo que entendamos, lo entendamos bien y que lo que hemos entendido es mejor aplicar un principio al día de lo que leímos en la Biblia que leer 20 capítulos y no aplicar nada. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es justamente que cada una de nosotras tenga un compromiso con realmente obedecer la palabra. Que lo que vemos en la palabra, lo que Dios está diciendo de Él, realmente nos lleve a vivir lo que la palabra está diciendo. Janine, en ese sentido, una de las frases que me gustó que tú usaste decía, no puedes imitar a alguien que no conoces, no puedes ser como Cristo ni amar lo que Él ama si no lo conoces, si nadie te ha enseñado sobre Él. Así que quédense con esa frase ahí que me gustó muchísimo. Otra pregunta, ¿qué tipo de enfoque ofrece Biblia para Todas, tu material, para hacer que el estudio bíblico sea asequible, relevante, accesible, relevante y asequible también? Gracias por traerlo. Y relevante para las mujeres en diferentes etapas de la vida, porque algo que me gustó del material es que cualquiera lo puede leer. Aquí no hay edad, aquí no hay grado de madurez, todas tienen acceso a esto. El material utiliza ilustraciones para explicarnos los principios, porque hay veces que le damos la teoría a la gente y le decimos, miren que este término de la Biblia es tal cosa, pero no le explicamos con qué se come eso. Entonces, la idea de Biblia para Todas es explicar los pasos y los principios de manera tal de que usted se lo puede explicar hasta una niña de cualquier edad, claro, de acuerdo a su edad, adaptado a su edad y a su nivel de comprensión. Pero primero el material provee de ilustraciones para entender los principios de estudio, provee versículos y tiene ejercicios. Cada capítulo tiene ejercicios que usted puede hacer en grupo o en su casa, sin importar la edad que usted tenga. Lo otro es que el material entiende nuestra limitación como seres humanos. Entonces nosotros, por ejemplo, hay personas que tienen dificultad visual. Hacemos sugerencia de cómo usted puede estudiar la Biblia aún con una audiobiblia. Hacemos sugerencias de cómo meditar la palabra y le damos ejercicios. Y le digo aquí en esa parte del libro, deténgase y ahora haga una oración. Entonces la idea es guiarlas y que ustedes se sientan acompañadas a través del estudio bíblico. Entonces ese es el proceso que el libro le va llevando. El libro les da una visión macro, o sea, una visión panorámica de cómo leer la Biblia, pero también la lleva a detalles de cómo usted puede entender ciertos tipos de géneros literarios en la Biblia que son a veces un poquito más difíciles de entender. Y entonces hay ejercicios que nos llevan a eso. El último capítulo es uno de mis favoritos, porque el último capítulo es cómo cada libro de la Biblia tiene un pasaje o un versículo o varios versículos, que es un pasaje que refleja el corazón de ese libro de la Biblia. Cada libro de la Biblia tiene un propósito distinto en una fase distinta de la narrativa bíblica. Entonces usted tiene ahí sugeridos 66 versículos que usted puede meditar o que usted puede discutir con sus hijos o que pueden incluso hacer un reto de memorizar, y al final usted tiene un pasaje de cada libro de la Biblia memorizado. ¿Por qué? Porque a veces nuestra dieta es muy limitada de la Biblia y solo leemos los evangelios, un par de libros del Nuevo Testamento, empezamos en Génesis, después llegamos a Éxodo, pero ya Levítico es muy complicado y realmente necesitamos toda la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios y entonces es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros, el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la idea es que nosotros no abandonemos ningún libro de la Biblia, porque Dios puso todos esos libros para nuestra edificación. Y amén, un amén grande para eso. Y otra de las cosas que me gustó al revisar tu material, que es algo que honestamente yo aprendí como a mitad de carrera cristiana, y es que tú explicas de una forma sencilla algo vital para nosotras entender la Biblia, que son los géneros. Explicas el tomar en cuenta el contexto y das algunas explicaciones de métodos de cómo estudiarla. Y al final de cada capítulo ustedes se van a encontrar con un ejercicio de aplicación para cada capítulo. Y, o sea que esto es una obra de verdad, Janine, que yo sé que te salió del corazón, pero está muy completa. Y creo que
en la etapa que estés y aún tengas 35 años en la fe, este material te va a ayudar como a organizar las ideas en la mente y comenzar a entender la Biblia de una forma sistemática, que es algo maravilloso. En este libro, tú mencionas la importancia de la obediencia, hablamos un poquito ahorita de eso, el vivir la palabra de Dios, pero ¿cómo Biblia para Todas me puede ayudar como lectora a aplicar las enseñanzas bíblicas en la vida cotidiana? Porque habíamos hablado de esto, a veces tomamos un versículo, ¿verdad? ¿Y cómo hago con números? ¿Cómo yo aplico números a mi vida cotidiana? A veces nos preguntamos. Bueno, el libro, de nuevo, habíamos mencionado de que entender la Biblia correctamente nos va a permitir aplicarla correctamente. Entonces ahí no podemos obedecer lo que no entendemos. Entonces, si no entiendo ciertos géneros literarios de la Biblia o el contenido, no lo voy a entender. Entonces, por ejemplo, el libro de Levítico es un libro que habla de la santidad de Dios. Y aunque hay muchos rituales y todo eso, el mensaje del libro es: yo soy santo, ustedes tienen que ser santos porque yo quiero tener una relación con ustedes. Y Dios entonces le da toda esa regla para que el pueblo se relacione con él. Es como cuando usted está buscando un trabajo y usted dice, estos son los términos de la relación laboral. Yo quiero que usted venga a trabajar conmigo, pero estos son los términos de la relación. Usted tiene que llegar a las 8 de la mañana, tiene que estar a tiempo, pero yo quiero que usted trabaje conmigo. No le estoy haciendo la vida imposible, no se la estoy poniendo difícil. Yo quiero que usted trabaje conmigo, pero no como usted quiera, ¿verdad? Porque así no funciona. Entonces el libro de Levítico se trata de eso. Dios pone los términos y a veces nos perdemos en los términos y perdemos de vista de que el tema del libro es que Dios se quiere relacionar con nosotros y que por tanto nosotros tenemos que estar santos. Entonces lo vemos en Levítico, pero Levítico lo leemos con Hebreos. Y cuando leemos Hebreos, entonces yo entiendo todo lo que yo no entendía de Levítico, todos los rituales que representaban. Yo no tengo que encontrar, como a veces nos enseñan en muchas tradiciones evangélicas, a leer la Biblia alegóricamente. Usted invéntese un significado y ese significado que usted cree que le dio el Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo le ha dado un significado diferente al que él, que lo escribió, le dio del principio. Usted tiene que recibir una revelación especial de Dios y usted va a entender, no. Hebreo explica lo que cada ritual apuntaba en el libro de Levíticos. Porque qué era Moisés, qué era el sacerdocio, qué era el sistema de sacrificio, todas esas cosas apuntaban a Cristo. Y Cristo es la revelación, el ancla teológica de toda la escritura. Cuando entonces tenemos ese recurso, entonces yo digo, a ese Dios que miles de años antes fue con paciencia, pudiendo haber eliminado a la creación y a todo el ser humano, fue con paciencia mostrándonos cómo relacionarnos con Él. Entonces hoy yo tengo que obedecerle y vivir de una manera santa. Es el mismo Dios y son los mismos términos para cada uno de nosotros. Esos términos se reflejan diferentes. Hay personas que le permiten hacer teletrabajo, hay personas que tienen que presentarse a la oficina, pero todos tienen que trabajar. Entonces, el Nuevo Testamento nos apunta a una obediencia clara de lo que el Antiguo Testamento revela acerca del carácter de Dios. Igual, el carácter de Dios no ha cambiado, pero la forma en la que nos relacionamos con Él es distinta, pero hay una base que es equivalente a toda la palabra y es la santidad. Entonces nosotros estamos llamados a obedecerlo de manera santa. Me gustó que dijiste en una parte del libro, no es nueva revelación lo que necesitas entender. Muchas de nosotras, quizás alguna de nosotros en algún momento de su vida, yo quiero algo nuevo, ya yo no quiero lo que está escrito. No, tú lo que necesitas es lo que está escrito ahí, entenderlo y aplicarlo, ¿verdad? Tú has enseñado teología, has discipulado mujeres, has enseñado materiales bíblicos en muchos lugares, en muchos países. Y sé que has recibido testimonio de muchas mujeres después de estos estudios. Entonces yo te pregunto, de esas mujeres que han comenzado a estudiar la Biblia a fondo, no sé si me puedes compartir testimonios de qué ha hecho lo que has resumido aquí en la vida de ellas. Sí, bueno, a mí me encanta cuando, le acabo de dar el ejemplo de Levítico, cuando la gente viene y me dice, ahora Levítico, después de una clase de 3 horas un día, 2 o 3 tareas, y en menos de una semana la persona me dice, Levítico es mi libro preferido de la Biblia ahora.
Y después llegan a Números y me dicen, ahora Números es mi libro preferido. ¿Se puede eso? ¿Es posible? Sí, Número, okay. Sí, sí, si se lo explican bien, sí. Miren, yo me he dedicado a enseñar sistemáticamente la Biblia libro por libro. O sea, me gusta enseñar, cuando instruyo gente en la Biblia, es la Biblia libro por libro. Y me voy libro por libro con grupos y vamos enseñándoles. Y el ver a estas mujeres decir, ahora todos los libros de la Biblia son mis favoritos y ahora yo puedo entender la Biblia. En menos de 3 años de instrucción ya pueden entender toda la Biblia. Si pensamos que la vida cristiana es algo a largo plazo, es algo hermoso. Me encontré con una señora que más de lo que yo le pude enseñar fue lo que ella me enseñó a mí. Yo estaba en Perú en el 2019, fue la primera vez que fui y me invitaron a un bautismo un día. Y una señora que no sabe leer y escribir, sino que tenía la Biblia en audio, porque ella nunca aprendió a leer y a escribir, ella tenía la Biblia memorizada hasta Deuteronomio. Y entonces yo decía, si ella puede hacer eso, yo puedo dedicarle tiempo a estudiar las escrituras. Recuerdo que en un tiempo estaba enseñando a un grupo de personas y se daba la instrucción, un maestro daba la instrucción general y después nos dividíamos mujeres y hombres a estudiar en grupos pequeños. Y recuerdo una vez que se me acercó una pareja y me dice, mira, ahora nosotros peleamos por la Biblia. Llegamos a la casa a hacer la tarea y yo le dije, no, tú no observaste bien ese pasaje. No, esa no es la interpretación, te saliste del contexto. Entonces ahora nos sentamos 2 y 3 horas juntos como pareja a hacer las tareas bíblicas. Y yo digo, ese es el poder de la palabra de Dios. O sea, ese es el poder de las escrituras. Nos permea todas nuestras relaciones. Y un último testimonio. Recuerdo una señora había estudiado 3 libros nada más con nosotros, tenía como 1 mes y medio estudiando. Y ella creció toda la vida en la iglesia, sus abuelos fueron pastores y todo. Y ella, después de haber estudiado el profeta Jonás, les enseñamos Jonás y el punto no era que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios nada más, sino que hay enseñanzas más profundas y hermosas en ese libro. Y al terminar de estudiar el libro, ella me dijo, yo me voy a retirar del instituto. Yo le dije, ajá, ¿por qué? Ella me dijo, yo te voy a explicar. Yo me voy a retirar porque mi esposa está viviendo en el interior y yo estoy viviendo aquí en la capital y tenemos 7 años así. Y yo necesito obedecer al Señor y volver a estar donde está mi esposo. Ese es el poder de la palabra, hermanas. Yo no le podía decir a ella cómo aplicar la Biblia, pero la Biblia tiene el poder de decirle cómo aplicar la Biblia y obedecer a su Dios. Entonces yo creo que si Dios puede hacer eso con muchas de nosotras, lo puede hacer con todas nosotras. Amén. Así es. Janine, como tenemos un poquito de tiempo, quería preguntarte, tú en el libro dedicas una porción para explicar por qué la Biblia es una sola historia. ¿Tú puedes motivarnos a nosotros con esa idea y decirnos por qué leerla de tapa a tapa? ¿Cuántos de ustedes le mandan una carta o un email y ustedes leen una línea del email? ¿Quiénes de ustedes entienden el email? A mí me llegó una comunicación del Banco Popular que decía, tiene 2.500 pesos de bono. Y yo, ¿cómo? Yo no vivo en Santo Domingo, pero déjame ver cómo yo reclamo mis 2.500. Después más abajo decía que yo tengo del 18 de marzo al 31 de marzo para consumir 10.000 pesos y después me vas a reintegrar 2.500. Si yo leo una Biblia, un pedazo nada más, yo lo voy a interpretar mal, voy a ir a reclamar dinero y voy a perder mi tiempo porque no me lo van a dar. O voy a gastar dinero y después no lo voy a poder reclamar porque no gasté 10.000, gasté 7, gasté 5, 4, 0. Entonces, el leer la Biblia por pedazos y no como una sola historia nos hace perder de vista cuál es el tema. Entonces, ¿quiénes vieron la película de los Avengers? Yo creo que casi todo el mundo. Bueno, Los Vengadores, lo de Marvel, la de superhéroes, cualquier película. Había una época en que era Batman y Robin y decían, recorcholis, pamplinas. Ustedes ven, los que no levantaron la mano con Avengers saben a qué me estoy refiriendo. Entonces... Te delataron. Sí, yo me delaté ya delaté la edad. Entonces, ninguno de nosotros va a poder entender la trama, ni va a poder entender siquiera a los personajes. ¿Por qué hacen lo que hacen si yo no veo la película del principio al final? Entonces, la Biblia es una sola historia.
Es una historia de un Dios que existía desde el principio, que nunca fue creado. Y cuando yo le hice una pregunta hace un rato a un grupo de personas que le dije, ¿quién es el primer personaje de la Biblia? Y todo el mundo, Adán. Y yo, no, es Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, Dios existía, crea a todo el universo para su gloria, para su deleite, y después nos crea a nosotros y nos pone a cargo de la tierra. Pero la tierra sigue siendo de Él. Él es Señor. Y cuando vamos viendo a través de toda la escritura, vemos en Génesis que Dios está viviendo con el ser humano. Tiene un Edén en el cual Dios habita con el ser humano. Y a raíz de la caída del hombre, el hombre es expulsado. Y ya no vemos a Dios habitando con el ser humano hasta la construcción del tabernáculo en el libro de Éxodo. Pero ya pasaron casi 2500 años de historia humana ahí. Del libro de Éxodo en adelante, entonces vemos al ser humano, a pesar de todo lo que Dios le ha revelado, de todo lo que Dios le ha mostrado, rebelándose continuamente en contra de Dios. Y Dios dando señales de que vendría un redentor que restauraría de una vez y para siempre la relación de la humanidad y Dios. En el libro entonces, en el Antiguo Testamento, cuando vamos viendo ya en Samuel, segunda de Samuel, cuando vemos a Salomón construyendo el templo, es la siguiente vez en donde vemos a Dios habitando en medio de los seres humanos. Fíjense ustedes, primero en Edén, pasó muchísimo tiempo y el hombre rebelándose, después el tabernáculo, pasa mucho tiempo, después el templo, pero Dios siempre está tomando la iniciativa en restaurar la relación. Y el ser humano está siempre rebelándose contra su creador y rechazando a Dios. Abraham no le cayó atrás a Dios, Dios le cayó atrás a Abraham. En toda la historia bíblica vemos solamente a Dios tras el ser humano, llamándonos de vuelta a una relación con Él. Cuando llegamos a el templo es destruido, se construye de una vez el templo y la gente no quería construir el templo. Y Dios es que le dice, construyan lo que yo quiero vivir con ustedes. Y ahí lo vemos en los libros de Ageo, Zacarías, eso es lo que está pasando ahí. Más adelante, entonces vemos a Jesús, en donde de una vez y para siempre, Dios, como nunca antes, habita en medio de nosotros, tomando forma de cada uno de nosotros. Y Cristo tuvo que venir a morir, vivir una vida perfecta, morir en la cruz del Calvario, resucitar de entre los muertos e ir al cielo para hacer ¿qué? Una morada ¿para quién? Para nosotros estar ¿con quién? De nuevo, Dios está haciendo el trabajo para que nosotros estemos con Él. Y Él nos promete que no nos dejaría solos, sino que Él enviaría un ¿qué? Un consolador que viviría ahora ¿dónde? No en templos construidos por manos de hombres, sino en corazones redimidos. Y nosotros tenemos el privilegio, lo que somos llamados creyentes, que tenemos a Cristo, al Espíritu Santo, viviendo en nosotros. Y aún así la historia no termina, porque un día Cristo regresará, nosotros recibiremos cuerpos glorificados e iremos a habitar en una ciudad en donde no hay luz, no hay templo, porque su luz y su templo son el Señor Dios. Entonces, la Biblia es una sola historia. La Biblia es una sola historia, pero si vemos solo escenas, nunca vamos a ver la maravillosa obra de Dios, la consistencia del amor de Dios, la insistencia del amor de Dios, de que lo conozcamos, de que lo vivamos, de que lo amemos, de que lo disfrutemos y que podamos juntos entonces, unos con otros, amarle. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros. Y Dios no tiene hijos favoritos, señores. Él quiere una familia que juntos podamos amarle a Él y habitar con Él para siempre. Y esa es la historia de la Biblia. Es una sola historia, pero muchas veces no la entendemos y no la saboreamos así. Entonces, cuando entendemos que es una historia, cuando veamos de nuevo la película y veamos las escenas, yo puedo ver una sola escena y un pedacito y yo voy a entender mejor esa escena. ¿No le ha pasado que ustedes ven una película y la ven la segunda vez y tú dices, yo no vi ese detalle, ahora yo lo entiendo? Y ese detalle lo pusieron ahí porque al final va a pasar tal cosa, Thanos, ¡pum! Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia como una sola historia, eso nos da toda la película.
Pero cuando nos devolvemos entonces a leer libro por libro, capítulo por capítulo, yo empiezo a ver y a saborear y a darme cuenta de cosas que si yo no hubiera visto la película entera no la entiendo. Sí, me pareció súper útil, Janine, que hayas dedicado un capítulo para mostrarnos a nosotras hitos en esa gran historia y dejarnos saborear, como tú dices, el plan del Señor, cómo es consistente desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que las animo. Si les gustó esa parte, en el libro ella se expande. Así que las dejo ahí con ese saborcito para que puedan entonces degustar la paleta entera, porque me gusta el helado. Luego. Amén, hermana. Amén, hermana. Te voy a hacer otra en pregunta. el cielo va a haber una fuente de helado. Yo creo que sí. Un chorrito que se haga grandote y se haga chiquito. Y Nutella. Y que no engorda. Y Nutella. Y Nutella. Ay, y amén, no la endocrinóloga no engorda. Perfecto. Gloria a Dios. Estamos aquí. Biblia para todas. Eso fue un paréntesis. Un paréntesis. Saboreando. Hablando de sabores. Es que somos mujeres. Esto es inevitable. Pero bueno, mira, Janine, leyendo el libro pude ver uno que está discipulando también aquí en la iglesia, sirviendo en consejería. Yo pude ver que el libro es útil para, como decía ahorita, para cualquier etapa de la vida y cualquier edad. Pero ¿cómo hiciste eso posible? ¿Cómo fue posible que tú pudieras abordar las necesidades espirituales y particulares de diferentes niveles de comprensión y de edad? ¿Cómo vino esa idea a tu mente? Yo vengo de una familia de maestros. Toda mi familia de parte de mi papá fueron maestros, pero yo nunca me consideré maestra, a pesar de que tengo desde jovencita enseñando la Biblia. Hasta que llegué a Taiwán, yo fui misionera en Taiwán. Yo tengo 16 años siendo misionera, que la IBI me envió de misionera. Pasé 9 años en Taiwán, tengo casi 7 en Guatemala sirviendo. Y la única forma en la que podemos aprender a enseñar es enseñando. Y aprendemos a discipular es discipulando. Entonces, en mi vida el Señor me ha dado la oportunidad de estar con tanto tipo de personas que me han hecho tanta pregunta que yo no tenía la respuesta, pero yo me fui a aprender cómo explicárselo. Entonces, por aquí está mi sobrinita Isabela. Isabela, un día, yo llegué de Taiwán hace como 6 o 7 años, ya tenía como 5, 4 años en esa edad, yo lo estoy llevando al colegio. Y me dice en el carro, que Janine, a mí me dijeron en el colegio que Dios mató a su hijo, explícamelo. Ok, vamos a explicárselo. Entonces le dije, mira, Dios entregó a su hijo para morir por nosotros. Y en ese sentido él lo mató. Los que fueron responsables de matarlo fueron Poncio Pilato y toda esta gente. Le cuento la historia. Pero la realidad es que nadie puede hacer nada sin el permiso de Dios. Entonces sí, Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por amor a nosotros. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso ahora? ¿Tú le vas a entregar tu vida a Cristo? Entonces, con el tiempo, con estar con las personas, no podemos enseñar sin estar. Y por eso es que las mamás y los papás, ustedes son los claves en la vida cristiana de los chicos que ustedes tienen alrededor. Porque ustedes son los que viven con ellos. Y si ustedes no están ciegos, ustedes conocen el corazón, la cosa buena y la cosa no tan buena de sus hijos. No me diga que ustedes no la conocen, que usted no la quiere reconocer es otra cosa, pero la conocemos. Yo tengo 2 hijos, solo tengo 4 años como mamá de ellos, 2 años que pasé de ser su mentora en el orfanato donde crecieron. Pero yo los conozco. Y el Señor nos da un discernimiento para conocer y para ver. Pero yo también le hago preguntas. Y ellos me dicen lo que están pensando. Y cuando no me dicen, yo se lo saco con cucharita. Y si no me lo dicen, yo al otro día se lo pregunto de nuevo, porque soy así de terca. Entonces, uno va aprendiendo, conociendo a la gente. Entonces, para poder adaptar a diferentes niveles, hay que pasar tiempo con gente de diferentes tipos de aprendizaje, de diferentes niveles educativos, de diferente curiosidad. Hay gente que es muy curiosa y pregunta mucho, hay gente que no pregunta. Y yo tengo que involucrar a esa persona. Si estoy en un grupo de discipulado, no puedo solamente irme con el que siempre levanta la mano, como yo, que siempre levanta la mano. Pero cada persona es un tesoro. Cada persona es portadora de la imagen de Dios. Entonces, si yo tengo que irme a hacer un curso de 6 meses para ver cómo aplicar el evangelio a una persona, yo lo voy a hacer. Y eso es lo que cada uno de nosotros, el Señor nos ha confiado. Dice la palabra, tenemos este tesoro
en vaso de barro. Yo soy un vaso de barro que se rompe cada rato y que otra gente viene y me ayuda a recomponerme. Y así mismo el Señor me permite ayudar a otra persona a recomponerse. Y ese es el fluir del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Y a eso estamos llamados. Entonces, pasemos tiempo. No pasen nada más tiempo con gente mayores, señores. Hablen con los niños. Pónganle conversaciones. Ustedes van a aprender mucho. Yo he aprendido pasando tiempo con personas de diferentes edades. Entonces, yo las animo a ser curiosas de la vida de la gente. No entremetida, pero sí curiosas. Curiosas, con amor, con querer realmente conectar con la otra persona y saber que esa persona es importante para el Señor. Gracias, Yanine, amén. Un par de preguntas más y con esas terminamos, pero me gustó mucho ver en el libro cómo, a pesar de que es una lectura fácil de hacer, para aquellas que quizá no le gusta leer y no saben de griego y de hebreo, ¿cómo tú explicas que hasta entender las palabras de griego y hebreo, entender el significado original tiene un impacto en nuestra comprensión? Entender el contexto tiene un impacto en nuestra comprensión. Y me gustó ver cómo animas a las que leemos tu material, Biblia para Todas, cómo nos animas a no tener miedo y a entender la importancia de buscar quizás ayuda, alguien que te explique, algún material que te ayude a profundizar para yo entender lo que el autor en el original quiso decir sin llegar a ser teóloga, o sea, profunda, porque todas somos teólogas porque todas estamos aprendiendo de Dios, pero sin no tener esa necesidad de ir a un instituto quizás, sino que tú nos animas a cualquier nivel en el que estemos a profundizar y conocer el contexto, conocer el original. Y me gustó mucho en uno de los capítulos que tú incluso hablas, y lo voy a dejar de tarea, que hay un encabezado que dice la vindicación de una Biblia no machista. Gracias por hacer la aclaración. Hasta eso Yanine tomó en cuenta, de aclararnos a nosotras cómo podemos presentar una defensa de que la palabra de Dios defiende a la mujer, no es machista. Así que les dejo ese capítulo de tarea. En el capítulo 8, Yanine, tú hablas de dar otro paso. No solamente de entender el texto, sino también de meditarlo. A mí me encantó esa parte. ¿Cómo nosotras podemos hacer el hábito de la meditación en este mundo tan ocupado y tan interrumpido por las redes sociales, por el celular? Porque Lutero no tenía celular, entonces él podía encerrarse, no le llegaban los mensajes por todos lados. Entonces, la importancia de meditar las escrituras, ¿qué tú pudieras decirnos? El meditar las escrituras es tan, es básico para nosotras poder realmente obedecerlas. No podemos obedecer las cosas en automático sin haberlo meditado, sin haberlo pensado. ¿Y en qué me guía la meditación bíblica? Bueno, la meditación bíblica me muestra un versículo y yo pienso en qué significa ese versículo de una forma más profunda. Y yo empiezo a pensar nuevamente en ese versículo. ¿Usted alguna vez ha lavado una mancha que no se quiere salir? Sí. ¿Y qué usted hace para que la mancha se salga? Busca todos los trucos de YouTube primero, ¿verdad? Pero en muchos de los casos, lo que se necesita es dejarlo en remojo. Y la meditación bíblica es el remojo de nosotras. Yo voy a agarrar un versículo o una palabra en ese contexto y voy a pensar, ok, ¿por qué el Señor lo dijo ahí? ¿Qué Él quería enseñarle a esta gente? ¿Y en qué otros contextos Dios usa esa palabra? Y entonces, si Dios dice eso acerca de Él, ¿qué yo tengo que hacer ahora? ¿Qué yo tengo que creer acerca de Dios? Dios es bueno, ¿ok? ¿Y qué significa que Dios es bueno? Que todo lo que Él hace es bueno, ¿ok? Y en mi vida, como yo estoy viendo eso hoy. Yo compartí hace unos años en un Por Su Causa. Esa semana creo que Por Su Causa terminaba sábado y el martes, miércoles me iban a hacer una histerectomía. Eso quiere decir que yo no iba a poder tener hijos biológicos, que era parte de lo que a mí me hubiera gustado y anhelado. Y ese día yo le decía, miren, los no de Dios son buenos y los sí de Dios son buenos, porque Dios es bueno. Todo lo que viene de Dios es bueno.
Entonces es muy fácil decir, así Dios es bueno, yo entendí lo que la Biblia dice, Dios es bueno, Dios es amor. Y cuando yo estoy sufriendo, ¿dónde está el amor de Dios? Ahí conmigo. Entonces, la meditación bíblica lo que me hace es que lo que yo digo de la boca para afuera esté asentado en mi mente y en mi corazón. Lo suficiente como para que cuando el viento venga, yo no me mueva. Y si yo me muevo, tengo que seguir meditando porque todavía no estoy asentada. Y está bien, pero tenemos que calmarnos porque nadie puede oír a Dios en medio de un discurso. Usted tiene que callarse para poder entender qué es lo que Dios está tratando de hablarle. Entonces, nuestra peor conversación a veces es nuestra propia mente con nosotras mismas. Y tenemos que calmar nuestra mente, calmar nuestro corazón para que la palabra nos hable. Porque Dios quiere hablarnos. Hace unos años, quiero contar esta anécdota. Si me da permiso. Yo estaba en Taiwán de misionera. La religión de Taiwán es una religión, es un sincretismo, o sea, se creen muchas cosas juntas. La gente piensa que son solo budistas, pero no. Y la religión de adoración a los antepasados, la gente va, por ejemplo, si usted es un estudiante, literalmente, y a uno le parece cómico, Taiwán es un país altamente educado, pero en la creencia está de que si usted va a un templo y, por ejemplo, los estudiantes tienen un examen, para ellos sacar buena nota en los exámenes, eso no es negociable. Entonces, usted imprime su carnet de estudiante, usted lo lleva al templo, usted le quema incienso a los antepasados o a los dioses, y entonces ellos le van a ayudar para que usted le vaya bien en el examen. Eso se hace para los novios. Aquí se llama San Antonio, al revés, en algunos sitios, cosas así. O sea, todos los países tienen su forma de creer que uno puede manipular a Dios, a su Dios. Y yo estaba hablando con un niño, tratando de compartirle el evangelio con mi poco nivel de chino en ese momento. Y yo recuerdo que él me decía, ¿por qué yo tengo que creer en tu Dios y no yo que tengo varios dioses? O sea, como quien dice, yo tengo varios dioses, ellos juntos pueden más que un solo Dios. Díganme ustedes si no tiene lógica. Ok. Y le digo, pero hay una diferencia. Cuando tú vas al templo, tu Dios no te habla, pero mi Dios me habla a mí. ¿Y por qué tu Dios te va a querer hablar? ¿Cómo un Dios quiere hablarle a una persona? Me dice el niño. Y tiene razón. Si Él es tan grande y tan cosa, ¿por qué Él quiere hablar a una persona? Porque el Señor, el Dios de nosotros, habla porque nos ama, porque nos quiere que lo conozcamos. Entonces, son verdades que si no nos sentamos a discutirlas, a hablarlas, a pensarlas, no las internalizamos. Hermanos, eso quiere decir que la oración, cuando usted va a empezar a estudiar la Biblia, yo le explico en el método, el primer paso es la oración. Usted tiene al Espíritu Santo adentro, que inspiró cada palabra de la Biblia, que estuvo con cada autor y que estuvo con cada personaje bíblico atravesando esas situaciones con ellos. Si usted cree que usted ha visto maldad en el mundo, Dios ha sido el testigo de toda la maldad de todo el mundo a través de todos los años. Y eso no ha enfriado su amor por nosotros. Y con ese amor, el Espíritu Santo hoy está adentro de cada uno de nosotros para acompañarnos a través del proceso de nosotros obedecerlo. Entonces, si nosotros no podemos obedecer algo en Dios, lo primero que tenemos que hacer es pedirle obediencia y creer que Él quiere no solamente hacernos entender, sino obedecer lo que Él nos está diciendo en su palabra. Y eso lo hace la meditación bíblica. Si vamos rápido, leyendo 500 capítulos, probablemente no lo vamos a hacer. Un versículo en el día de hoy puede hacer una gran diferencia en nuestra vida. Como tú decías, es mejor leer uno, aplicarlo, que leer 20 y que no recuerde nada. Pero lean. Última pregunta, Yanine. ¿Cómo te gustaría que las lectoras de Biblia para Todas se sintieran al terminar la lectura de este libro? ¿O qué cambios tú esperarías en una mujer que se exponga a lo que has escrito? A la palabra, en realidad. Yo voy a ser una persona que las va a acompañar en su vida cristiana por el tiempo que ustedes lean el libro o por el tiempo que podamos conversar. El Espíritu Santo nunca las deja solas. Y mi deseo es que leyendo este libro ustedes se sientan acompañadas y que ustedes se sientan como lo que realmente dice la palabra que somos. Nosotros tenemos alrededor de nuestro una gran nube
de testigos, de gente que corrió la vida cristiana antes que nosotros, de todo lo que vimos en el drama, los que han visto la obra, de todo lo que hemos hablado en los libros, lo que está escrito. Esta gente recorrió kilómetros. Probablemente mi libro nunca nadie se vaya a acordar en 500 años, pero todos nosotros nos recordamos de Agustín y de Calvino, que vivieron hace 1000 y pico de años. ¿Y qué fue tan especial acerca de estas personas? Esas fueron personas que conocieron y amaron a su Dios. Porque al final no se trata de que tanto de nosotros se recuerde. Si este libro las ayuda, para mí va a ser un gozo. Probablemente yo no me voy a enterar si las ayudó. Lo que yo sí quiero es que ustedes lean su Biblia. Y quiero leerles lo que dice el último capítulo, que lo escribí como una conclusión al libro, pero quiero que les anime y les inspire. Espérate, déjame ver. Está aquí. Se pegó. Espérate que se pegan las hojas. No es este. Tú sabes dónde está, ¿verdad? Sí, ajá, se me perdió el libro. Espérate. No, que te agarro el micrófono. Ustedes ven, se me perdió, como se me pierden los libros de la Biblia a veces. A propósito, la gente que dice, ¿cómo tú encuentras los libros de la Biblia tan rápido? Yo me aprendí una canción con los libros del Nuevo Testamento a los 10 años y todavía yo canto esa canción cuando me tengo que recordar en qué lugar está un libro. ¿Ok? Así que usen lo que sea que les ayude a recordar. Mi esperanza es que tú veas tu historia en la historia. La historia de la Biblia debe recordarte que no eres protagonista. Aunque Dios nos ama entrañablemente, no somos personajes principales en esta historia. Tú existes para Dios, Él no existe para ti. Tú y yo somos amadas por un Dios eterno. Pero estamos para conocerlo y a medida que lo conocemos debemos vivir cada vez más en respuesta a ese conocimiento. Aún así, no pierdas de vista en cada página de las Escrituras que Dios es más grande que tu situación actual e incluso mayor que tu incapacidad de verlo tal y como Él es. Él conoce tus limitaciones y aún así te invita a traer tu desorden, tu incapacidad, tu falta de hambre por la palabra y acercarte a Él. Aunque no lo hayas logrado ayer, hoy sus misericordias son nuevas. Así Amén. Que mi deseo, hermana, mi deseo es que ustedes puedan conocerle. Yo he conocido a mi Dios por 40 años y el Señor nunca me ha dejado. Las personas que me conocen mis luchas, conocen mis fortalezas, mis debilidades de carácter, pero Dios las conoce de verdad. Digo, la conoce de verdad y no salió corriendo. Y lo hermoso de la vida cristiana, hermanos, cada persona que ha corrido delante de nosotros, que lo ha amado, ha podido saborear quién es Dios. Podemos sobrevivir la vida cristiana y llegar al cielo, pero ese no es el punto. Cristo no murió para que sobrevivamos la vida cristiana. Cristo murió para que tuviéramos vida eterna, para que nos deleitáramos en Él cada día de nuestra vida. La Biblia no está hecha para que hagamos una tarea de devocional todos los días. La Biblia es la invitación de Dios diciendo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, estoy contigo, yo te entiendo, yo te quiero cambiar. Arrepiéntete, cambia, abraza mi gracia, ora, perdona, vístete de Cristo, desvístete de la ira, quítate el enojo, deja atrás lo que te hizo daño, camina hacia adelante con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió todo hasta la muerte de cruz. Esa es la invitación de la palabra. La Biblia es un tesoro inagotable, hermanas. La Biblia es un océano
en el cual nuestro pequeño cerebro no puede cansarse de conocer, de escudriñar, de profundizar. Porque la Biblia es la revelación de Dios y Dios es infinito y su palabra es eterna y su palabra es viva. Así que mi invitación es, cada vez que te acercas a la palabra, míralo como una cita con tu Dios. Míralo como un tiempo de conocerlo, porque ese es el Dios al que nosotros servimos. Y aun cuando nuestros días se acaben, que nos pasaremos la eternidad con Él, nunca vamos a poder llegarlo a conocerlo completamente, pero lo vamos a disfrutar eternamente. Amén. Gracias, Janine. En la introducción, amén. Y yo sé que tú le dices gloria a Dios. Eso es para el Señor. En la introducción tú dices, no quiero dejarlo, la Biblia es sobrenatural, pero no la trates como un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios y Biblia para todas es un regalo que Dios nos ha dado a través de Janine para que nosotras todas comencemos a tener hambre y cero miedo de leer Apocalipsis, Deuteronomio y Números. Así que te animo a usar este recurso y no nos podemos ir de aquí sin orar por nosotras, por cada una de nosotras y por Janine, para que este material sea de bendición para nosotras. Oremos. Señor, gracias, Padre, por la belleza de tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias porque ella es nuestro espejo, que nos enseña nuestro sucio y nos hace y nos indica cómo cambiar. Gracias, Señor, por no dejarnos solas en este mundo, sino hablarnos. Nos has hablado a través de la creación, Señor, nos has hablado a través de todo lo creado, pero nos has hablado directamente a través de la palabra, Señor. Permite que ninguna de nosotras despreciemos ese regalo que tenemos en nuestras manos de poder abrir la Biblia y oír tu voz y oír tu guianza y oír tus consejos, Señor. Padre, sé tú con Janine, sigue equipándola, dándole todo lo que ella necesita para seguir llevando tu evangelio a las naciones, a donde quiera que ella se mueva. Y yo te pido, Señor, que de forma especial uses este material para comenzar a crear en cada una de nosotras ese amor por la palabra, esa lectura, esa devoción, ese hábito y ayudarnos a entenderla mejor, porque esa es tu voluntad. Padre, bendícenos en esta tarde y que podamos conocerte cada día más. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.